¿Se han puesto a pensar cómo la creación de Dios nos enseña a diario sobre la vida? Hola preciosos girasoles, les habla Nicole, un girasol más igual que ustedes. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este espacio y pues el día de hoy vamos a tener un devocional juntos. Vamos a tener una cita con papá juntos en una cafetería. Esto no lo suelo hacer, no suelo tener para hacerlo a diario, me encantaría, pero solo porque va a ser un video especial para ustedes. Entonces, si me ven, estoy arreglada, estoy vestida ya lista para salir. Vámonos a esa cafetería y tengamos una cita juntos. Vamos a compartir o voy a compartirles más que todo lo que he aprendido, todo lo que he experimentado de qué me funciona y qué no para tener un devocional o cómo hacer un devocional si apenas estás empezando en este camino. Sin más que decir, solo ten un corazón dispuesto, abierto y ten presente que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. ¡Vámonos! Ya que estamos aquí, bueno, por fin estamos aquí, me costó mucho llegar hasta acá. Las sorpresas que trae Dios y la vida. Porque adivinen, yo tenía planeado otro lugar, tenía pensado otro lugar para este momento con ustedes, pero todos mis planes se desmoronaron y el lugar en el que yo iba a ir estaba completamente cerrado. Pero qué increíble es Dios, cuando tú sueltas el control y empieza a tomar el control Él, porque me sorprendió con este precioso lugar, me sorprendió con este hermoso espacio para poder dialogar con ustedes y poder hacer este video de una forma increíble. Entonces estoy muy feliz, agradecida con él y un poco nerviosa porque adivinen qué, primera vez que hago esto en público. Estoy un poco nerviosa. Este es un reto inmenso, pero estoy feliz de hacerlo porque, en fin, voy a hablar de Dios, voy a hablar de papá y bueno, espero que ustedes disfruten también este video. Ya tengo mi cafecito, ya tengo la Biblia, ya tengo mi libreta de devocional y empecemos. ¿Cómo hacer un devocional o en qué consiste tener un tiempo de intimidad con Dios? Si estás en esa etapa de germinación o estás empezando tu ciclo o estás empezando tu proceso de vida espiritual, que por cierto, si no sabes de qué te estoy hablando, te recomiendo ver el video anterior para que veas un poco que tiene que ver el crecimiento de la planta con nuestro crecimiento espiritual. Ahí te lo explico muy bien y ahora sí vas a entender a qué me refiero con la etapa de germinación o de inicio en la vida espiritual. Y sí, básicamente si estás empezando en ese proceso de aceptar a Jesús en tu corazón y de querer conocerlos, sí o sí debes tener una relación con Él. Y para tener una relación con Él, como cualquier persona o como cualquier amistad a la cual tú estás conociendo o a la cual tú estás interactuando por primera vez, necesitan tiempo para sentarse a dialogar, para sentarse a conocerse el uno al otro, para sentarse a ver las profundidades del otro mutuamente, para que Jesús conozca tus profundidades y tú conozcas las de Él también. Y necesitan ese tiempo íntimo, a solas, de conocerse mutuamente. Y es así como empieza Jesús a trabajarte, a moldearte, a mostrarte qué debes cambiar, qué no debes cambiar, qué necesita ser entregado, qué no necesita ser entregado, cómo debe ser moldeado tu corazón o qué quiere Jesús de ti como tú siendo su seguidor o
qué amor vas a recibir de Dios o conocer el amor de Dios, porque cómo vas a confiar o cómo vas a decir creer en un Dios o cómo vas a decir que tienes fe en un Dios cuando ni siquiera lo conoces. Sí o sí debes conocer a ese Dios para poder confiar plenamente y confiar completamente tu vida a ese ser. Y en eso consisten los devocionales, en eso consisten los tiempos íntimos con Él. Sacar tiempo y espacio para que se conozcan mutuamente y tú puedas conocer los secretos de su corazón. Entonces, si estás en esa etapa, es necesario que saques momento de intimidad y empiecen a conocerse. Y hablando un poco de eso, justamente hoy en mi devocional aprendí algo nuevo sobre en qué consiste conocer a Dios, en qué consiste conocer sus profundidades. Y me dio una promesa preciosa, que por cierto la tengo aquí. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman y confían en Él. Y para tú confiar en Él, tienes que conocerlo. Debes tener y sacar tiempo de conocerlo. Y para eso tenemos su palabra, para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos esa biblioteca de libros espirituales que Dios nos ha dejado y nos ha regalado para empezar a conocer, para empezar a crecer y a vivir una vida en su presencia. Para eso tenemos esta herramienta. Esta herramienta no es un libro más, no es un libro aburrido en el cual tú simplemente sacas sermones. No, es una herramienta de vida para aprender a vivir en su presencia. Y bueno, te voy a explicar más o menos cómo hago yo mi devocional, pero antes te voy a dar un concepto por si no sabes en qué consiste hacer un devocional. ¿Qué es eso de hacer un devocional? O si es primera vez que lo has escuchado. Este concepto lo creé buscando diferentes fuentes, logré sacar uno aparte y bueno, ese es el que te voy a compartir y con el cual yo me identifico más. Un devocional es un tiempo íntimo dedicado para hablar con Dios, conversar con Él y aprender de Él por medio de su palabra y lo que te pueda decir con ella. No es estudiar por estudiar, es realmente conocer las profundidades de Dios, dejarse moldear por Él y crecer espiritualmente, ya sea con una sola persona o estando en comunidad o estando tú solamente con Dios mientras eres guiado por el Espíritu Santo. Esto es lo clave. En un devocional tú eres guiado por el Espíritu Santo. No vas tú con tu sabiduría a entender la Biblia a tu manera, no. Eres guiado por el Espíritu Santo. Teniendo esto presente, vemos más o menos en qué consiste un devocional y ese devocional y ese tiempo íntimo deberíamos hacerlo todos los días, porque como dice su palabra también, medita día y noche en esta verdad que hay en la Biblia. Hay que meditar día y noche para poder crecer, para poder conocerlo más, porque nunca dejaremos de conocerlo. Y bueno, no me gustaría que tuvieras este tiempo íntimo como un estudio más o un requisito más que debes hacer para conocer a Jesús. No, realmente imagínalo de otra forma. Imagínalo como estamos aquí. Mira, con mi café, la silla, el espacio precioso. Imagínalo como una cita íntima con Jesús. Imagínate que estás en una cita, que estás en una mesa con Jesús y van a hablar y Él va a empezar a enseñarte y te va a mostrar su verdad en la palabra. Imagínatelo como una cita en la cual están ambos interactuando, él conociendo de ti, tú conociendo de él, y te está enseñando y están aprendiendo y él te está enseñando a ti sobre cómo vivir. Entonces, imagínatelo de esa forma, no como un estudio más, sino como una cita en donde Jesús y tú parten el pan para aprender mutuamente y conocerse el uno al otro. Y que no es excusa de que no tengo tiempo y de que estoy muy ocupado, pues no. Uno puede sacar tiempo, así como saca tiempo para estar en redes sociales, que se demoran horas, 2, 1, 3 horas en redes sociales, pueden sacar tiempo para conocer de Dios y que Él conozca de ti. Entonces, lo primero que yo suelo hacer es una oración. Me gusta empezar con una oración. Me gusta empezar hablando y dialogando con Él. ¿Qué es la oración? La oración es una conversación con Dios, es un diálogo con Él. Ahí tú le cuentas cómo te sientes, cómo estás, eh, en qué necesitas cambio, qué quieres mejorar, en qué te arrepentiste, de qué te arrepentiste, reconoces su grandeza, reconoces su fidelidad, todo lo que Él ha hecho contigo hasta ahora, agradeces por eso también. Luego de agradecer, y de comentarle cómo te sientes, pues empiezas a preguntarle qué necesitas cambiar y hacerle preguntas en la vida. Es una conversación con Jesús. Y en esa conversación no siempre vas a hablar y vas a estar pidiendo.
también vas a sacar un espacio para guardar silencio, que por cierto es algo que estoy intentando hacer ahora, guardar silencio para poder aprender de él y escuchar su voz. ¿Por qué no? Porque muchas veces, a veces uno siempre está pidiendo, hablando, pensando lo uno, pensando lo otro, pero muy pocas veces nos detenemos a guardar silencio, a esperar y a disfrutar estar en su presencia y escuchar su voz y escuchar todo lo que él tiene para decirte, todo lo que él tiene para hablarte respecto a tu día o respecto a lo que has pasado. Otra cosa es que también me gusta hacer estos devocionales, estos tiempos de intimidad en la mañana, aunque últimamente me cuesta mucho porque estudio en la mañana, entonces es muy complejo. Pero en la mañana es mejor, así empiezas tu día recargado, renovado para darla toda y ejercer eso que Jesús te enseñó en ese momento íntimo, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas con Él. Entonces esa cosa nueva que Él te enseñó, es momento de empezar a ejecutarla en tu día. Entonces por eso me gusta hacerlo en la mañana, para ir recargada de nuevo aprendizaje y ese aprendizaje ejecutarlo con acción y hechos, porque con Jesús no solo aprendemos, a Jesús le importa más ejecutarlo, a Jesús le importa que nosotros lo ejecutemos. Él no es sustantivo, él es un verbo. Entonces, sí, a él le gusta que lo ejecutemos. Y la idea es que no solo aprendas y escuches, sino que también ejecutes. Por eso me gusta hacerlo en la mañana, pero si te pasa como a mí, que no tienes tiempo para eso, porque estudias en la mañana o trabajas muy temprano, en la noche lo puedes hacer. Lo importante es que saques tu tiempo para tener con Dios, para tener con Jesús. Sácalo, cueste lo que te cueste, sácalo. Lo vas a necesitar. Tu espíritu y tu alma lo van a agradecer. En fin, lo primero que suelo hacer es una oración. Esto de conversar con Dios, con Jesús, tiene muchos matices. Tiene muchos matices que está bien detallarlo en otro video, por si les gustaría otro video hablando sobre la oración o cómo hacerla o qué tiene eso de orar y hablar con Dios. Podríamos sacar el espacio para otro video, pero sí, me gusta orar, hablar, conversar con Dios y luego de decirle todas esas cosas, decirle cómo me siento y demás, me gusta finalizar la oración pidiendo ayuda al Espíritu Santo para entender su palabra. Porque sí, la Biblia es un libro espiritual, es un libro que va mucho más allá de lo físico, que tú con tus ojos y tu sabiduría humana no vas a entender por sí solo. Entonces necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Por eso me gusta finalizar la oración pidiendo su ayuda. De Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra, ayúdame a entender tu palabra conforme a tu voluntad y no a la mía, conforme a lo que tú quieres que aprenda y no a lo que yo quiero entender. Muéstrame, despierta mis sentidos espirituales, permíteme entender tu palabra y moldea mi corazón conforme a tu voluntad. Moldea mi corazón y háblame con esta palabra conforme a lo que tú quieres trabajar en mi corazón el día de hoy. Entonces, es algo que suelo hacer. Adelante, no te preocupes, no te preocupes sin más. Y bueno, luego de pedir su ayuda, pues ahora sí empiezo. Saco mi Biblia, mi libreta de apuntes y empiezo a aprender, empiezo a escuchar todo lo que Dios tiene para decirme con su palabra. Ya luego de poner la oración en sus manos. Aunque a veces antes de llegar a ese punto de leer la palabra, después de la oración, a veces cuando tengo tiempo saco mi libreta de agradecimientos y empiezo a agradecer mientras escucho alabanzas o adoraciones. Y las alabanzas, otro método también para orar cuando no tienes, porque es que la oración y la conversación con Dios, a veces hay momentos en nuestra vida que no nos da, no sé, nos sentimos muy mal, que no tenemos palabras para decirle, no sé, nos sentimos tan mal que nuestra mente está en blanco. A veces una ayuda muy grande es escuchar, a mí me sirve pues, es escuchar alabanzas, escuchar adoraciones y con esas adoraciones empezar a orar. Eh, Tener esa guía de la adoración para orar, porque hay muchas adoraciones que son oraciones hacia Dios. Entonces eso me ayuda muchísimo en la oración. O también simplemente como leí una frase que él me regaló también cuando estaba muy mal y no tenía nada que decirle, él me dijo que mis lágrimas también son oración. Entonces la idea es que tú intencionalmente y tu corazón esté dispuesto a estar en su presencia, en honestidad, en sinceridad, para que descubras
y veas su gloria manifestarse. Al tener una libreta de agradecimiento, que te recomiendo tenerla, aparte de la libreta de devocional, se te va inculcando en ti o te va formando en ti un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón que, estando rodeado de tanto afán en redes sociales y estando rodeado del afán de la sociedad, te permite tener la óptica para detallar, para ver los detalles, para ver el amor de Dios en la creación, en su luz, en la naturaleza, en las plantas, en las personas, en las interacciones, en un abrazo, en una caricia, etcétera. Te permite ver de forma detallada cómo se manifiesta el amor de Dios. Por eso te recomiendo tener una libreta de agradecimiento, para que se vaya formando en ti, al estar agradecido, un corazón humilde, recordando siempre que eres un puntito en un mundo tan amplio, en un mundo tan grande, en un universo tan grande creado por Dios. Y que aún así Dios te ha escogido y te ama y está dispuesto a conocerte y a saber las cosas que te pasaron y a saber sobre ti. Por eso te recomiendo sacar ese espacio para agradecer también, aunque a veces a mí no me da tiempo y estoy intentando hacerlo últimamente, hacerlo más seguido. eh, es necesario. Es necesario hacerlo todos los días y recordar cuán grande es Dios, cuán grande, qué tan fiel ha sido contigo, con tu vida y con aquellos que te aman. Cuando estoy leyendo la Biblia, eh, y ya tengo el tiempo de escribir en mi libreta de agradecimiento y escuchar alabanzas o adoraciones, paso ahora sí a leer la Biblia y hablemos un poco sobre la Biblia. Si no has tocado la Biblia, si no la has leído, te quiero hacer una breve introducción de cómo empezar a leerla. La Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El antiguo pacto que hizo Dios con su pueblo y el nuevo pacto que hace Dios con su pueblo a través de Jesús. Mi recomendación es que no hagas lo que yo hice cuando empecé a leer la Biblia. Yo cuando empecé a leer la Biblia quería leer desde Génesis hasta Apocalipsis. No es recomendable. Lo puedes hacer, sí, todo depende. Pero, te recomiendo empezar con los evangelios, empezar con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús, reescribe todo, reestructura todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, empezar con el Evangelio es conocer a Jesús, conocer su óptica, conocer cómo Él ve todo y desde la óptica de Jesús, ya conociendo lo que Jesús nos enseña en los Evangelios, empezar a leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos lleva al mismo punto, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos lleva al mismo punto y ese punto es Jesús. Entonces es necesario que lo conozcas, que conozcas su evangelio, que conozcas lo que hizo, que conozcas lo que nos manda a hacer como seguidores para empezar a leer toda la Biblia desde su óptica. Y bueno, hablando de los evangelios, yo empecé con Juan. Juan fue un libro que me marcó muchísimo. Y esa es otra cosa que me pasa. A mí me encanta leer la Biblia cuando voy direccionada con el Espíritu Santo. O sea, no lo leo con orden, ni alguna estructura. Yo puedo tener un plan, pero a veces el Espíritu Santo me dice, lee esto, lee este libro ahora, porque quiero trabajar contigo en esta área de tu vida. Yo suspendo lo que tenía planeado y me voy a leer lo que el Espíritu Santo me dice. Y ese libro me marca de una forma que a veces cuando estoy en urgencias o estoy mal, recuerdo los versículos de ese libro que el Espíritu Santo me mandó a leer en ese momento. O sea, me encanta cuando el Espíritu Santo me guía a leer la Biblia con propósito, porque es más fácil que el libro, el versículo quede marcado en mi espíritu, en mi alma, para recordarlo cada vez que lo necesite. En fin, continuemos. Hablábamos del Nuevo Testamento. Empezar con los evangelios. Por lo menos yo empecé con Juan. Pídele al Espíritu Santo con qué evangelio podrías empezar. ¿Con qué evangelio quiere que tú empieces para empezar a trabajar en ti? Pídele esa orientación. Tenemos que apoyarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está muy subestimado y es necesario verlo como lo que es importante, es nuestro consolador, nuestra guía, quien nos va a revelar la verdad y nos va a revelar los secretos del corazón del Padre. Que por cierto, en Corintios aprendí, en Primera de Corintios 2:11, aprendí lo siguiente. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. O sea, y esperen, me falta leer otra parte. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios.
no al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, que Él nos ha regalado en su palabra. Nosotros podemos conocer los secretos del corazón de Dios, pero guiados con el Espíritu Santo, porque su Espíritu es el único que nos puede revelar su verdad, que nos puede hacer entender su verdad. Entonces, apóyate del Espíritu Santo, conócelo, pídele ayuda. Dile que lo necesitas. Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra, ayúdame a entender esta verdad, ayúdame a entender este versículo. ¿Qué me quieres decir? ¿O qué quieres trabajar en mí con esto que estoy leyendo acá? Luego de que el Espíritu Santo te dice, lee este libro, y bueno, si te preguntas también antes de avanzar, ¿cómo escucho la voz del Espíritu Santo? Es un proceso. No vas a escuchar una voz audible, no. Dios se puede comunicar de miles formas. No encasilles la comunicación de Dios en una caja. No es necesario. Dios se puede comunicar con a través de una persona, de una planta, del cielo, de un mensaje en WhatsApp, de un devocional en alguna aplicación, etcétera. Dios se comunica de muchas formas. De a poco vas a ir descubriendo cómo escucharlo, cómo identificar su voz y qué te quiere decir. Porque sí, de a poco vamos a ir descubriendo cómo diferenciar la voz que viene de nosotros, la voz que viene del enemigo y la voz que viene de Dios con propósito y verdad. Siempre lo que Dios te va a decir o lo que Dios te confirma, te trae paz, te trae convicción, te trae tranquilidad. Todo lo que viene de Dios trae paz. Entonces, de a poco vas a ir descubriendo su voz, así que no te afanes en descubrir alguna voz audible, no. De a poco vas a ir descubriendo su guía y todo lo que Él quiere decirte a través de su Espíritu Santo. Entonces les decía que empezáramos con los evangelios. Ahora, al momento, si no tienes una Biblia, si no tienes, o apenas la vas a comprar, o, o no, o te cuesta entenderla porque tiene palabras muy rebuscadas, te recomiendo mucho que verifiques la versión. Pero antes de avanzar, si no tienes una Biblia, te recomiendo mucho utilizar la aplicación de YouVersion. Ahí en la aplicación, mientras te compras una, porque es mucho mejor tener la Biblia física que la Biblia digital, pero mientras tienes esa disponibilidad económica para comprarte una, te recomiendo la aplicación YouVersion. En esa aplicación está la Biblia y te dan devocionales, te dan planes de lecturas para empezar a interactuar con la Biblia, para empezar a interactuar con la palabra. Te dan planes de devocionales, te dan versículos, te ponen la Biblia con sus diferentes traducciones para que puedas profundizar en el aprendizaje. Y bueno, ahora hablando, cuando ya llegue ese momento de que vayas a comprar tu Biblia o vayas a escogerla, te recomiendo que verifiques las versiones o las traducciones, porque muchas veces nosotros nos cuesta entender su palabra porque estamos leyendo una traducción o una versión un poco anticuada. ¿Qué quiere decir traducción o versión? El lenguaje todos los años se va actualizando. Entonces, una cosa es que tú leas la Biblia con la versión o la Reina Valera de 1960 a que tú leas la Biblia con la nueva traducción viviente. La Reina Valera, que es la más común y me imagino que puede ser la que tú tienes, es un poco compleja en el lenguaje porque tiene un lenguaje muy tradicional, tiene un lenguaje muy español europeo. Entonces es como difícil conectar con ese lenguaje. Es por eso que empezaron a surgir las diferentes traducciones. Sí, empezaron a surgir las diferentes traducciones a un lenguaje un poco más actualizado a nuestra época, como la nueva traducción viviente, que fue realizada o fue creada entre los 90 y los 2000, un lenguaje un poco más actual. Entonces, verifica qué lenguaje o qué traducción estás leyendo, qué lenguaje tienes a la mano para que puedas entender la palabra. Yo uso esta Biblia. Esta Biblia, por cierto, es la nueva traducción viviente. Me encanta esta versión, es la versión más actualizada que tengo, la que me permite entender un poco más a profundidad la palabra. Ojo, no quiere decir que con la Reina Valera no lo vayas a entender. ¿Por qué? Porque vas guiado con el Espíritu Santo, sí puedes hacerlo. O sea, como vas guiado con el Espíritu Santo, tú sí puedes entenderlo. Pero te facilita un poco más el proceso de lectura y del proceso de lectura buscando una traducción que te sea fácil de entender. Por eso recomiendo mucho la nueva traducción viviente o la versión Dios habla hoy o la traducción del lenguaje actual.
Ahí te dejo las denominaciones para que las busques y las investigues o las pongas en tu aplicación de YouVersion o cuando vayas a comprar tu Biblia, la compres con esa versión. Otra cosa que quiero aclarar es que no te afanes a leer la Biblia en un año. No te afanes a leer la Biblia por leer. Como te digo, la Biblia es un libro profundo. Cada versículo te puede dar a entender cosas distintas. Ten en cuenta las palabras que se repiten, subraya las palabras importantes, subraya lo que Dios te dice que subrayes, subraya y apunta lo que Dios te va diciendo. Las palabras repetitivas, todo lo que se va haciendo más común, nombres, números. En la Biblia, la literatura hebrea y griega, sí, la literatura hebrea y griega, los judíos se unieron a una misma literatura y fue una literatura que no fuera fácil de entender a todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede entender la Biblia. Solo la Biblia la entiende a aquellos que se apegan al Espíritu Santo y su guía. ¿Y qué pasa cuando no nos apegamos al Espíritu Santo y su guía? Que empezamos a malinterpretar de acuerdo a nuestra conveniencia. Es por eso que hay muchas sectas y pastores malinterpretando la Biblia y oprimiendo a gente solo porque la palabra lo dice, pero no, fue una interpretación que ellos hicieron con su sabiduría y no con el entendimiento del Espíritu. Por eso es importante aferrarnos al Espíritu Santo. Y lo que te quería decir es que no leas la Biblia por leer o hagas el plan afanado de que ay, ya me leí toda la Biblia. No, es mejor que te leas un capítulo. Si estás en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, los Evangelios hay diferentes parábolas o diferentes historias en un mismo capítulo. Te recomiendo leer una parábola y no todo el capítulo. Te recomiendo leer pedacitos por pedacitos, la cual tú puedas digerir y procesar bien. Puedas digerir y entender a profundidad y de una u otra forma meditar en tu día a día y al mismo tiempo ejecutar eso que has aprendido. No hay afán de leer toda la Biblia. Tenemos toda una vida para leerla toda y releerla. ¿Por qué? Porque puede que tú leas, no sé, Juan. Yo empecé leyendo Juan. Y mañana o cuando tenga 25 me lee Juan otra vez y va a tener otro entendimiento porque sí, puedes que tú leas el mismo capítulo, el mismo versículo muchas veces, pero de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te quiera comunicar, vas a entender cosas distintas. Ese es el poder y la magia de la Biblia, que aunque fue escrito por diferentes autores en diferentes años y diferentes contextos, te van a llevar al mismo punto de Jesús, pero puedes entenderlas de diferentes formas de acuerdo a lo que tú estés viviendo en la actualidad. Es increíble, o sea, es increíble eso. Y solo puedes entenderla de diferentes formas cuando eres guiada por el Espíritu. Otra cosa, no leas un versículo por encimita. No. Cuando tú vas a leer un capítulo o vas a leer un libro de la Biblia, tienes que tener en cuenta su contexto, su, su conexión, qué pasó históricamente en ese momento, qué pasó con los personajes. O sea, encárnate con los personajes para que entiendas a profundidad, porque a veces leemos por encima y es muy fácil caer en la tentación de malinterpretar. Un libro o un texto de la Biblia tiene contexto, tiene historia, tiene profundidad de acuerdo a la época en la que fue escrito. Entonces, profundiza también en eso. Te recomiendo ciertas aplicaciones que te van a ayudar a entender a tus preguntas existenciales, porque sí, cuando estamos leyendo nos suelen surgir preguntas existenciales. Entonces, en ese momento, cuando tengas esas preguntas, dialógalas con Dios, que Él a su tiempo te va a dar respuesta. Y qué hermoso es hacerle preguntas a Dios y que Él te las responda. Es increíble. Pero también te recomiendo la herramienta de Biblia Chat, que es una IA, la cual tú le haces una pregunta teológica, una pregunta sobre la Biblia, y Él te la va a responder y te va a dar contexto y te va a dar profundidad. Entonces te recomiendo esa aplicación o esa inteligencia artificial de Biblia Chat para que tus estudios o tus devocionales sean un poco más profundos. Y otra cosa que se me estaba pasando, ¿por qué tengo la libreta aquí? Bueno, si tengo la libreta, por cierto, paréntesis, esta libreta me la regalaron mis amigas de cumpleaños. Las amo por este regalo maravilloso. Pero sí, ¿por qué tengo la Biblia aquí? Porque todo lo que vaya aprendiendo, todo lo que vaya subrayando o todo lo que Dios me vaya hablando, yo lo voy apuntando. Apuntar es importante.
Apuntar te ayuda a retener, te ayuda a procesar aún más la información. Tú lees por encima y fácilmente se te puede olvidar en media hora, pero si tú apuntas, es más fácil que recuerdes, es más fácil que empieces a meditar y que empieces a profundizar en eso que estás apuntando. Por eso, un método de aprendizaje es el apuntar. Apuntar. Entonces, sí, así es como suelo hacer mis devocionales. Y luego de hacer el proceso de estudio, el estudio de la Biblia y de su palabra, y de apuntar también, hago una oración de agradecimiento por lo que me permitió aprender y le pido ayuda a Dios para que me pueda enseñar a ejecutar eso que me enseñó el día de hoy en mi devocional, que me enseñe a ejecutarlo en acciones, porque muy fácil es aprender, pero muy difícil es ejecutarlo. Entonces le pido ayuda para que eso que aprendí lo pueda ejecutar en mi vida diaria o que eso que estoy aprendiendo me permita entenderlo en mi día a día. Y bueno, muchas veces para salir un poco de la rutina no es necesario siempre eh, leer siempre de la misma forma o seguir la misma estructura que ya habías planeado. A veces puedes hacer tu devocional con un podcast, con una prédica en YouTube, con un libro devocional, etcétera. Puedes hacer tu devocional de esa forma. Es bueno usarlo, pero no aferrarte totalmente a esos métodos, porque no, de nada te sirve irte a esos métodos y apartarte de la Biblia, de la fuente, la verdadera fuente de verdad que está aquí. De nada te sirve usar esos diferentes métodos que está bien y puedes usarlos de vez en cuando, pero no siempre. Lo más recomendable es siempre acudir a la Biblia, siempre acudir a su palabra, siempre acudir a la fuente de su verdad. ¿Por qué? Porque qué bonito sería que no solo tú aprendas de acuerdo a lo que Dios le enseña o lo que Dios le comunica a personas que están haciendo una prédica, un podcast. También es bello sí, también es bello que Dios se comunique y te enseñe a ti también. No sé qué más, no sé qué más puedo compartirles. Mm, sí, así es como suelo hacer mis devocionales y es gratificante cuando uno se sienta, le hace preguntas a Dios, se sienta, medita en su verdad y en su palabra y Él empieza a hablarte, empieza a trabajarte, empieza a moldearte, empieza a enseñarte, empieza a mostrarte cómo tomar una decisión o qué decisión tomar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su verdad. Porque muchas veces cuando vamos a tomar decisiones esperamos la voz divina o el milagro, sí, que pueda hacerlo, no es, o sea, no digo que no, pero sí puede hacerlo, pero muchas veces Dios te va a hablar con su palabra y su verdad, que es algo que he estado aprendiendo últimamente a no solo escucharlo con videos en TikTok o prédicas, sino también con su palabra o lo que hay en la Biblia, porque es la guía que nos puede ayudar a tomar decisiones, a cambiar, a mejorar, a sanar y entregarle heridas que solo Dios puede trabajar. Entonces, así es como se hace un devocional, bueno, así es como yo lo hago, ojo, aclaro, no hay una regla exacta de cómo hacerlo, no hay una regla eh, exacta de cómo ejecutarlo, no, así es como a mí me funciona y espero que a ti también te funcione, pero de a poco cuando tú vayas descubriendo o tú vas a ir viendo qué te funciona y qué no, pero da el primer paso de buscar a conocerlo, de tener una relación íntima con él, porque Dios no tiene favoritos o porque a veces uno ve cómo Dios le habla a otras personas de forma increíble y no lo hace contigo. Es que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y lo que le dijo a aquella persona también te lo puede decir a ti, pero solo si te acercas a su presencia, solo si te acercas en intimidad con Él. Inténtalo, da el paso, empieza a sacar ese tiempo, empieza con unos 5, 10 minutos, 20, hasta 30, una hora, pero hazlo para que puedas conocerlo y tener y ver qué tiene para decirte. Sin más que decir, espero que hayan disfrutado este video. Suscríbete para un próximo video. Sígueme en mis redes sociales y está pendiente para todo lo que va a venir próximamente, porque también va a ser, si Dios permite, de bendición y ayuda para tu vida. Compartan, interactúen, comenten, qué proponen, qué les sirve a ustedes, qué no les sirve a ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Hermosos girasoles. No se les olvide, somos girasoles y como girasoles buscamos mantenernos firmes en la luz que viene de Cristo. Y qué bello lugar este en el que acabamos de tener una cita y aprendimos juntos.